Marcos capítulo 14 y vamos a leer de los versículos 43 al 49. Marcos capítulo 14, versículos 43 al 49. Amén. Dice así. Luego, hablando aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido, con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Amén. Como vemos, hermanos, estamos como en la recta final de lo que es el Evangelio de Marcos. Ya estamos aquí en el día de hoy propiamente. Vamos a ver lo que es el arresto que le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Cómo fue entregado por uno de sus discípulos? Recordemos cómo era el objetivo de Marcos desde el inicio: presentarnos a Jesús como ese del que hablaban las escrituras. Y Marcos desde el inicio lo hacía citando a la profecía de Isaías 40, cuando decía que voz que clama en el desierto, que enderezad calzada, preparad el camino. ¿Por qué? Porque va a venir el Señor. Y el mismo Isaías lo decía, que va a venir el Señor ¿cómo? Con brazo poderoso. ¿Para qué? Para socorrer a Israel, que en su brazo iba a agarrar a las ovejas, a las más pequeñas, y que las iba a apacentar tiernamente. Y la idea de Marcos, tanto de Isaías, era mostrar al pueblo de Israel cómo por medio del Mesías Dios ahora estaba formando o sacando a la luz propiamente a un mejor Israel, a lo que el apóstol Pablo llama el Israel de Dios. Y para esto lo estaba haciendo mediante, dijimos, un nuevo éxodo. Y entonces vemos a Jesús en Marcos como un nuevo Moisés, ese nuevo Moisés que alimenta al pueblo de Israel en el desierto, que cruzaba el mar, que el mar mismo se sosegaba cuando Jesús llegaba. Y también lo muestra como es entonces que es, en el que Dios se complace. En la persona de Jesús, la idea de Marcos mostrar es que en la persona de Jesús el reino de Dios se hizo tangible. ¿Por qué? Porque básicamente podemos decir que el cielo descendió a la tierra. Con la llegada de Jesús a este mundo, por decirlo así, hermano, tenemos como una precuela, si se puede llamar así, de la misma oración que Él nos enseñó cuando dijo: venga a nosotros tu reino. Bueno, en Jesús ese reino había venido, el cielo había irrumpido en la tierra en la persona de Jesús, y lo vimos cómo irrumpió. Básicamente irrumpió ese cielo eliminando los efectos del pecado. ¿Y cómo lo hacía? Resucitando muertos, sanando enfermos, expulsando demonios. Como él dijo, el hombre fuerte fue atado, y por eso es que por el Espíritu de Dios los demonios son echados. Y en eso vimos que también surgían los enemigos del Señor. ¿Quiénes? Los líderes judíos. Estos se manifestaban en contra de él y querían asesinarlo. Y aquí estamos entonces el día de hoy ante eso. ¿Cómo el plan de ellos ya llega a ese punto de clímax, por decirlo así, o a ese punto máximo, en donde ya Jesús va a ser capturado? ¿Y cómo lo vamos a ver entonces que el arresto del Señor se dio? Lo vamos a ver, hermanos, en tres encabezados. Uno, la entrada de escena del traidor. Dos, la traición efectuada. Y tercer punto va a ser el traicionado haciendo bien a sus enemigos. Entonces procedamos con el primer punto. El traidor entra en escena. Versículo 42.
ahí lo olvidé. Comencé a leer en el 43, pero la semana pasada terminamos en el 41. Así que retomemos. Versículo 42 dice: levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Habiendo visto cómo el Señor entonces había orado al Dios, pasa de mí esta copa, lo había hecho en 3 ocasiones y con la misma oración, al final vimos que el Señor como que toma fuerzas, del Padre. Lucas nos informa que el mismo Señor Jesucristo fue fortalecido, que Dios le envía un ángel a socorrerlo. Ya vemos ahora que el Hijo de Dios entonces, ya dispuesta a su voluntad, ¿a qué? A ir a la cruz. El Hijo del Hombre estaba destinado a ir a la cruz, y este mismo acepta esa voluntad o alinea esa voluntad con respecto al plan de redención. E inmediatamente después de eso ya el Señor dice entonces: vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Esto es lo que vamos entonces a ver. Es una de las narrativas más tristes, mis hermanos, que nos presentan los evangelios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el que entrega al Señor Jesucristo, como ya creo que no hay duda, fue uno de los discípulos, Judas Iscariote, que lo vendió por 30 monedas. Y ahora ya estamos viendo la manera en que lo hace. Cuando el Señor dice: se acerca el que me entrega, en el versículo 43 leamos, dice: luego, hablando aún, es decir, el Señor seguía terminando la oración diciéndoles que ya había llegado la hora, se acerca el que me entrega. Y la idea de la narrativa es que no había ni terminado de decir cuando, hablando aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Se acerca el que me entrega, y Marcos lo identifica de inmediato, dice: vino Judas, el que era uno de los 12. No olvidemos que cuando vimos la primera parte, una de las cosas que siempre se reitera en los evangelios es la presentación que le hacen a Judas. Eso es como para acentuar la traición de él, porque siempre lo marcan como Judas, uno de los 12. Y este, como dijimos, es aquel que entonces que vende al Señor por 30 monedas de plata. Recordemos la profecía de Zacarías, que la idea de las 30 monedas de plata es como lo mismo, lo que dice el profeta: a poco precio han vendido al pastor. Y ahora está aquí este que vendió al pastor de Israel a poco precio, y lo viene a entregar en manos de sus verdugos. En las narrativas de la institución de la Cena del Señor no se nos da mucho detalle, mis hermanos, de qué pasó con Judas, pero otros evangelistas ya nos dicen que él mismo, posiblemente finalizada la Cena del Señor, Judas se retiró del lugar. Juan 13:30 lo dice así: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. O cuando el mismo Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo ya. Y entonces Judas se levanta del lugar y se va. Entonces la idea es que en ese momento Judas se va a buscar, digámoslo así, a sus secuaces. ¿Para qué? Para prender al Señor. Como paréntesis, en la cristiandad, digamos, en la mayoría, creo que hay cierto debate, trayéndolo aquí a colación, de si Judas participó o no de la cena del Señor. Particularmente yo, mis hermanos, me inclino a pensar que sí, que él mismo sí participó, por como lo pone Juan aquí. Cuando hubo tomado el bocado, ¿qué hizo? Salió, ya era de noche. Es decir, Judas, en el momento de la cena del Señor, que vimos que era un momento alegre, en el cual, como lo habíamos definido, era un comer y beber con Dios, como desde el Antiguo Testamento se venía dando ese patrón tipológico. Los apóstoles estaban entonces comiendo y bebiendo con Dios, pero Judas estaba como con prisa. Cuando hubo tomado el bocado, se fue. Él no dimensionaba lo que era ese momento en el que estaban participando él como iglesia y los apóstoles, y él lo que tenía en mente era hacer valer las 30 monedas de plata que le habían dado. Y así, de esta manera, Judas, digamos, después de haber participado del sacramento, viene a ser como lo que da fuerza a ese ejemplo vivo que el apóstol Pablo llama ser culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Judas vino a ejemplificar eso mismo, lo que es participar indignamente del sacramento, y por otro lado también vino entonces a ser literalmente el culpable de qué, del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Lo entregó. Ya, esa narrativa viene así de la mano para que notemos eso, lo que es participar indignamente del Señor, y también para acentuar entonces lo que es la traición de Judas. Judas, deseando entonces que termine la cena del Señor, lo que hace es, se va a traicionarlo. No olvidemos que el mismo Judas era uno de los más confiables, el tesorero, el que se le da el dinero, en el cual los demás confiaban en él. Ahora, sabemos también, aparte, que la iniciativa misma surgió de este mismo hombre. Juan 18:3 lo dice así: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Vino Judas, dice, y entonces él mismo, tomando una compañía o tomando posesión de soldados de parte de los principales sacerdotes y los escribas. Aquí tenemos entonces a Judas, mis hermanos, recapitulando, a uno que se identificó con el Señor Jesucristo durante su ministerio, alrededor de 3 años. Judas mismo era de esos mensajeros del Señor que posiblemente volvió contento cuando venía. Hasta los demonios se nos sujetan. Pero el Señor les dijo, alégrense si sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, la idea es que esto siempre es para acentuar el pecado atroz de Judas. Y aquí lo que vemos es que ahora Judas, entonces, él mismo toma la iniciativa de efectuar la traición al Señor, buscando, por decirlo así, una turba. Y cuando uno lo ve es como una descripción de que a lo tico van a linchar a alguien, como dice. ¿Por qué? Van con palos, con antorchas, con armas. Es al que van a agarrar le va a ir feo. Y así entonces ese que era íntimo de Jesús va ahora a agarrar a su maestro como si fuera un delincuente. Y este mismo Judas que se había identificado con Jesús, ahora lo vemos como nos decía Juan 18:3, pues tomando una compañía de alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Ahora lo vemos como de parte de otra gente, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, como lo dice Marcos 14:43. Dice, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y con esto aquí, mis hermanos, con este personaje lo que tenemos es, a Judas es un ejemplo, veámoslo así, la imagen misma de la palabra que conocemos como apostasía. Alguien que públicamente se identificó con Jesús, se identificó como cristiano, seguidor de Jesús, casi hasta su recta final, pero tristemente terminó sus días identificándose públicamente ¿con quiénes? Con los enemigos del Señor, de parte de los fariseos y de los escribas. Los autores de los evangelios, ellos con Judas no solo querían que entendiéramos que Judas fue un traidor, sino que además de eso Judas fue un apóstata. Pecó gravemente contra el evangelio, pecó gravemente contra la luz evangélica que él tenía, durante esa luz que tuvo durante 3 años, para que al final la tirara por la borda y la cambiara por sencillamente 30 monedas de plata, que al día de hoy ni existen esas 30 monedas y ni Judas mismo está sobre este mundo. Judas pecó entonces voluntaria y premeditadamente, digámoslo así, y activamente contra la luz del evangelio, sin arrepentimiento alguno. Fue y buscó a unos tipos armados, ¿para qué? Para entregar al Hijo de Dios. Cambió al Hijo de Dios, ¿por qué? Por unas simples monedas. Y esto, mis hermanos, es como, lo reitero, el ejemplo que tenemos más claro de lo que es la apostasía, que es dejar la luz del evangelio por cualquier otra cosa. En este caso, Judas dejó la luz evangélica, dejó a Cristo, ¿por qué? Por monedas. Usando las palabras del apóstol Pablo, el amor al dinero es el origen de todos los males, y Judas, por el amor al dinero, abandonó al evangelio de Jesucristo.
Meditemos en esto. Este hombre había visto a Jesús sanar enfermos, resucitar muertos, sosegar el mar, alimentar a miles, haciendo misericordia por todo Israel. Y lo que vio y lo que escuchó, digámoslo así, no llegó hasta lo profundo de su ser, no lo cambió, no le dio vida y por ende fácilmente cambió toda esa santa vida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por simples monedas. Y esto, mis hermanos, es bueno tenerlo. ¿Para qué? Para que a manera de advertencia también nosotros, uno, nos cuidemos de qué, de la tentación de abandonar el cristianismo. Y lo digo ¿por qué? Porque en sí es una tentación que este mundo siempre ofrece a los creyentes. Y eso porque sencillamente es más cómodo no andar involucrado en nada antes que ser cristiano. ¿Por qué? Porque si usted es cristiano, le van a advertir de sus pecados, lo van a pastorear, van a cuidar su alma. Y por otro lado, el mundo que le ofrece, haga lo que le da la gana y nadie se va a meter en su vida. Y por eso, veámoslo así, mis hermanos, cuidémonos de esa tentación de abandonar el cristianismo. Judas abandonó el cristianismo por la tentación del dinero, sucumbió a la tentación y sabemos el triste destino de este hombre. El profeta Jeremías, advirtiendo al pueblo de Israel de lo que era abandonar a Dios, él les dice, Jeremías 2:19, les dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Jeremías le dice, tengan claro que es malo y amargo haber abandonado a Jehová tu Dios. Al pueblo de Israel creo que le quedó claro, abandonaron a Jehová su Dios y ¿qué pasó? Llegó Nabucodonosor, fueron exiliados, no podían adorar a Dios, terminaron adorando, veámoslo así, a las estatuas que se nos narran en el libro de Daniel. Cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. En Judas mismo esto se hace patente. ¿Por qué? Tenemos la narrativa de cuán malo y amargo fue para este hombre haber abandonado al Señor. Uno, murió sin arrepentimiento, tuvo una muerte horrible. Como lo dice Lucas en Hechos, murió ¿para qué? Para ir a su propio lugar, a ese lugar de tormento que ya estaba preparado para él. Y todavía de este lado de la eternidad, en este mundo, quedó como ese hombre. Creo que él y Nerón, siempre lo digo, son los hombres más marcados de toda la historia. ¿Por qué? Judas era un nombre muy común en esa época y ahora nadie le pone a sus hijos Judas. Porque es un nombre, digámoslo así, maldito. Muy similar con Nerón, que es como, ese nombre ya se reserva para los perros. Antes, posiblemente en Roma se usaba mucho. Pero el punto es, ese nombre quedó como una afrenta a toda la humanidad de que traicionaron a su creador. La iglesia receptora de la epístola a los hebreos también estaba tentada a la apostasía. Cambió al Señor, ¿por qué? O lo estaba cambiando por un templo de piedra, por sacerdotes que podían ver, por ovejas en lugar de la sangre de Cristo. El punto es, la tentación de cambiar al cristianismo por cualquier otra cosa, el mundo siempre la ofrece. Y por ende, guardémonos y atendamos la advertencia del profeta Jeremías cuando él mismo dice, ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Y el punto es, mis hermanos, con nosotros, es malo y amargo, así que estas son de las cosas creo que se deben tomar en sí ya como la advertencia. No es necesario que usted vaya a probar lo malo que es haber dejado a Jehová su Dios. Mejor atienda la advertencia. Y por otro lado, también entendamos cómo se manifiesta siempre la apostasía. La misma comienza con apartarse de las cosas comunes y poco a poco eso va incrementando hasta que llega un punto que nos apartamos, como lo dice el profeta Jeremías, del Señor tu Dios. ¿Y cómo comienza? Alejarse poco a poco de la oración diaria, alejarse poco a poco de la lectura o devocional privado diario, alejarse poco a poco de lo que siempre nos incentivan, particularmente a nosotros como hombres, de los devocionales familiares, alejarse poco a poco de las reuniones de la iglesia, de oración, de las reuniones dominicales. Y poco a poco nos vamos a ir
Si abandonamos esas disciplinas poco a poco, las vamos a ir dejando y ya las mismas creo que nos puede servir de reflejo lo que dice, ve cuán malo y amargo es el haber dejado que. Vea usted cuán malo y amargo es cuando usted abandona su vida de oración. Y ahora lo digo porque todos lo podemos ver. ¿Por qué? En algún sentido todos fallamos y todos abandonamos nuestra vida de oración en algún momento. Todos abandonamos el devocional privado en algún momento. Todos hemos abandonado el devocional familiar. Y tenemos evidencias tangibles en nuestras casas de cuán malo y amargo es haber dejado eso que Dios nos manda. Y si seguimos así, mis hermanos, en esa flojera y con esa pereza, al final nos va a pasar lo que dice el profeta Jeremías. Cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. De ahí que, mis hermanos, preguntémonos de qué nos estamos alejando o cuál es el síntoma de apostasía que estamos viendo en nuestras vidas. Porque tristemente la imagen de Judas quedó manchada, pero por otro lado es una imagen que a nosotros, espero, nos sirva como advertencia. ¿De qué? De lo malo que es haber abandonado al Señor. Procedamos, punto número 2. Ahora vimos al traidor en escena, ahora veamos cómo ese traidor efectúa su traición. Versículos 44 y 45. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Cuando se efectúa la traición, entonces lo que vemos es que Judas, por decirlo así, le rinde pleitesía o tributo al Señor. Y lo hace, se acerca a él y le dice, maestro. O como lo pone el Evangelio de Mateo, Mateo 26, 49, dice, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. El traidor es sacado a la luz y ahora entonces los evangelistas nos presentan cómo efectuó esta traición. Y lo hace, por verlo así, mis hermanos, de una manera triste y también contradictoria. ¿Por qué? Porque tristemente esta es como la imagen misma, lo teníamos evocado a la apostasía y ahora lo tenemos aquí, la imagen misma también de la hipocresía. ¿Por qué? Mientras se acerca diciéndole, salve maestro, es como cuando el ángel se acerca también a María y le dice, Dios te salve, muy favorecida. Ese salve es como un buen deseo. Dios te cuide, sé salvo, sé sano, que tengas buena salud. Se acerca de esa manera y le dice, salve, maestro. Ya se identifica como ese que ha aprendido de Jesús. Y por otro lado, el mismo dice, a ese que yo me voy a acercar, que le voy a dar un abrazo y lo voy a besar, a ese es el que ustedes tienen que capturar. Le dice, maestro, ten muy buena salud, pero por otro lado, es como a lo tico, viene puñaleándole la espalda. Y también, mis hermanos, pues aquí queda esa advertencia para guardarnos de la hipocresía. ¿Por qué? Lo que Judas está haciendo aquí es alguien que externamente se identifica como la iglesia, externamente usa ese vocabulario, veámoslo así, de bendición hacia los demás. Salve, maestro. Pero por otro lado, en su corazón, en sus pensamientos, ya estaba tratando de ¿qué? De hacerle mal al Señor Jesús. Dios nos guarde entonces de ser de ese tipo de cristianos de labios que hasta hablamos como cristianos y particularmente el día de domingo, porque al estar rodeados de cristianos es fácil contagiarse de ese idioma cristiano, veámoslo así. Pero por dentro podríamos ser paganos como Judas. Esto, mis hermanos, creo que hay dos tipos de hipocresías que podemos ver, tanto una que es vertical en su relación con Dios, como esta que vemos aquí con Judas, hipócrita ante Dios, hipócrita ante Dios encarnado que lo tenía, y otro tipo de hipocresía que es horizontal, en el plano ¿de qué? De los que son personas como nosotros. En Judas mismos, al traicionar al Hijo de Dios, vemos esa misma hipocresía de las dos maneras. ¿Por qué? Uno estaba siendo hipócrita con Dios porque Jesús es verdadero Dios y otra estaba en esa hipocresía horizontal porque estaba siendo hipócrita con sus prójimos, traicionando al Hijo
del hombre. Y notemos cómo Judas hace esa traición. ¿Qué es lo que dice? Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besara, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Pocas palabras, mis hermanos, es agárrenlo bien fuerte. Ya. Prendedle y llevadle con seguridad. Judas conocía de antemano, ya dijimos, el corazón compasivo del Señor, la ternura que el Señor tenía con pecadores. Podemos decir así, lo dócil que el Señor era. Y este discípulo mismo sale, de él mismo sale la orden de agárrenlo bien. Como si fuera el tipo más peligroso de todo Israel en ese momento, que si no lo agarran con seguridad podrían morir todos. Marcos 14:46 nos dice: entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Marcos 14:48-49 también dice: Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas, con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Judas vino entonces con una turba, como dijimos, como esos que quieren linchar a alguien. Y el Señor mismo lo dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas. Esto, mis hermanos, creo que en este país es muy común cuando pasa, como cuando en un barrio agarran al clásico ladrón que andaba robándose las cosas en el barrio. Vienen así, con una turba, con palos, como para lincharlo. ¿Y para qué? Para humillar a ese ladrón, para darle su merecido. Y hasta el punto que, como creo que es muy conocido en todos lados, al punto que a ese ladrón que agarran terminan desnudándolo y lo dejan humillado públicamente. Tristemente, mis hermanos, esto es lo que le pasa al Señor Jesucristo aquí, como vamos a ver después, porque al final muere desnudo y crucificado. Como a un ladrón me habéis salido, dice, con espadas, y tristemente la humillación que recibió fue esa, como la de un delincuente. Como si se pudiera escapar, veámoslo así, como si este hombre se iba a escapar o como si fuera el más peligroso de todos. Juan 18:3 lo dice: Judas pues, tomando una compañía de soldados, de los alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, palos, espadas y posiblemente la antorcha no solo para iluminar, sino también para la clásica: quémenlo. Al leer esto, entonces parece que venían, como dije, en búsqueda de un criminal peligrosísimo. Pero Pedro mismo nos dice cuál era el carácter del Señor Jesús. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús entonces aquí Pedro lo describe como el que nunca pecó. Cuando lo maldecían, él no maldecía, y cuando padecía, él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí, mis hermanos, podemos ver el corazón del Señor Jesucristo, que fue traicionado por uno de sus discípulos, y él no respondía con maldición. Vinieron a él a buscarlo con palos, con espadas, con fuego, y él dice, no amenazaba, pero como contra un ladrón me buscáis, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Y entendamos el corazón compasivo del Señor. Encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, no como muchos de nosotros tal vez podemos encomendar nuestras causas, que tal vez nosotros podemos decir, está bien, no me voy a vengar, pero en el corazón sí estoy deseando que Dios venga y se venga y le haga mal a ese otro. Ya yo no me vengo porque el Señor dice que mí es la venganza, pero ojalá el Señor se vengue. Pero como vamos a ver, el corazón del Señor era muy distinto. Encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, por el Señor es misericordioso con sus enemigos. Judas y sus secuaces aquí también se caracterizan por ser de esos oportunistas, dramáticos y cobardes. ¿Por qué? Porque vinieron ante un hombre que no iba a poner resistencia, que durante sus 3 años no había armado una guerra, no había armado un alboroto, no había levantado un arma. Y el Señor mismo lo dice, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Jesús, ya atado como un delincuente, lo que hace es
hablarle. Ya lo tenían maniatado, estaba amarrado. Cada día estaba con vosotros en el templo y les dice, no me prendisteis, sino que esperan el momento indicado. Es ya tanto que maquinaban, tantas oportunidades que tenían, y el Señor les dijo, si de verdad tenían algo malo contra mí, lo pudieron haber hecho en cualquier momento, sin la necesidad de venir a tratarme como si yo fuera un delincuente. Pero el mismo Señor Jesús, lo que vemos es que con él, al final, toda esta cobardía de Judas, toda esta cobardía de los líderes judíos que no lo hicieron cuando pudieron, sino que esperaron en algún momento indicado, Jesús mismo lo dice que era necesario que así fuera. ¿Por qué? Para que se cumpla la escritura. Versículo 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Las escrituras siempre decían que el Mesías debía padecer. Ejemplo, Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Las aflicciones del Mesías entonces era algo que estaba en el consejo de Dios, pero por otro lado, estas mismas aflicciones, como vemos, surgieron de los planes malvados de uno de sus discípulos. Y también de la cobardía de los mismos. ¿Por qué? Por temor a las multitudes, como leímos muchas veces anteriormente, los líderes judíos no asesinaban al Hijo de Dios cuando podían. Y por eso esa cobardía de temor al hombre, digamos, los fue retrasando de hacer lo que debían hacer, entre comillas, para esperar el momento indicado. Por un lado, mis hermanos, entonces aprendamos de esta actitud cobarde de ellos a sencillamente no retrasar las cosas cuando haya que hacerlas. Si hay algo bueno que hay que hacer, si hay algo que hay que atender, hagámoslo. No esperemos ese momento como cuando la bomba va a explotar, sino actuemos. Y por otro lado también, veamos cómo los padecimientos del Señor Jesucristo estaban en la mente de Dios desde la antigüedad, y entendamos que si no hubiera sido así por ese decreto de Dios, nuestra salvación no se hubiera efectuado. Porque tal vez podamos estar diciendo aquí, qué bárbaro Judas, yo no sería como él, pero en última instancia, en la causa primaria de todo, está el plan de Dios llevándose a cabo y el Hijo del Hombre muriendo. ¿Para qué? Para salvar pecadores como nosotros. Dios se valió de estos hombres, de Judas, de los líderes judíos, y estos mismos, usando la terminología del apóstol Pablo, fueron esos vasos de deshonra usados por Dios. ¿Para qué? Para traer la salvación al Israel de Dios. Jesús en última instancia no fue capturado por ser un débil que no hubiera podido defenderse. Él mismo lo dijo. Mateo 26:53. Cuando el apóstol Pedro saca la espada, Jesús le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre para que, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ya, Jesús podía defenderse, dice, ¿acaso piensas que yo no puedo orar a mi Padre y Él va a venir a defenderme? Y también Jesús fue capturado sencillamente porque Él así lo quería. Estaba en el plan de Dios nuestra salvación. Jesús mismo no era un debilucho que no podía defenderse, sino Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Juan 19:11 lo pone así. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Jesús entonces, mis hermanos, la captura o este arresto de Jesús, en última instancia se da, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque, como lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis, ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, estaba en el plan de Dios que Cristo viniera, ¿qué? A morir por sus elegidos, a morir por su iglesia y traer salvación eterna a su pueblo. Y esa salvación eterna, sencillamente, el plan de Dios, que nada iba a poder frustrarlo.
Y ahora pasemos entonces al punto número 3. El traicionado haciéndole bien a los pecadores. Verso 47 dice: pero entonces uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Al momento de la captura del Señor Jesús se da un momento muy particular, como con algo de tensión. Y nos dice esto, entonces lo que acabamos de leer, que uno de los que estaban allí sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Juan apóstol nos dice que es el apóstol Pedro, Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Curioso Pedro, ¿ah? Siempre como con algo, no sé, que la saca al estadio, como se dice aquí. Acababa Pedro de estar alardeando de su fidelidad, recordemos. Señor, si todos te dejan, yo no te negaré. Incluso hasta podría morir por ti. Quedó seguro avergonzado. Ay, no puedo ni siquiera orar una hora. Este es mi momento. Sacó la espada. Y como de costumbre, entonces Pedro, presentado como ese vocero apostólico, lo que hacía Pedro, como es el líder de los apóstoles, posiblemente lo hacían los demás. Lucas 22:49 lo dice. Viendo los que estaban allí con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Ya todos estaban dispuestos. Ahora, ya aquí viene como esa batalla escatológica de Israel, me los imagino a ellos. Los 12 es Israel pequeñito, rodeado de los muchos. Ahora sí, Señor, sacamos la espada. Y no olvidemos, o para contexto, en este momento de la captura del Señor, cuando ya venían todos a capturarle, preguntaron: ¿quién es? Y el Señor respondió: yo soy. Y en lo que el Señor responde: yo soy, dice Juan que dan un paso para atrás y caen al suelo, se vuelven a levantar. Posiblemente, yo digo, Pedro, avalentonado por eso, al ver el poder del Señor, que sencillamente los hombres tiemblan a que cuando Él les dijo yo soy, y aparte el yo no te voy a dejar, no te voy a negar, Pedro sencillamente saca su espada a matar. Y lo hace, literalmente le cortó la oreja. Y no fue que tuvo pulso de darle en la oreja. No, qué hombre con más pulso, no. Pues sí, lo iba a matar y el hombre se esquivó y le cortó la oreja. Todos querían sacar la espada y la lucha. Y una vez aquí, lo que los demás evangelistas nos muestran es el corazón del Señor, cómo sale a la luz en estos momentos. ¿Por qué? Sale a relucir, mis hermanos, de dos maneras. Uno, el corazón del Señor sale a relucir, ¿qué? Cuando habla a sus discípulos. Mateo 26:52 dice: entonces les dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor les dice que entiendan algo sencillo, que el hacer daño a otros tiene consecuencias. Si usan la espada, con esa misma espada van a morir, les dice. Que no se quedarán impunes. Si hacen daño a otro, no van a quedar impunes. Y el Señor les dice, o les enseña con un ejemplo vivo entonces cuál es la actitud que ellos deben tomar. El Señor no solo les advierte los peligros de ser violento o de usar las armas, sino que también les da un ejemplo de cómo Él actúa ante ese momento. Cuando todos los discípulos querían sacar las espadas e irse a la batalla, el Señor mismo les muestra qué era lo que debían hacer como cristianos. Lucas 22:51 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Jesús dio indicaciones de que por su causa no saquen las armas. Le dijo: dejen las espadas, si las sacan van a morir. Yo no necesito estas espadas suyas, les dijo así. Ya, si ocupo, oro a mi Padre y Él envía 12 legiones de ángeles. Pero la escritura se debe cumplir. Jesús les muestra entonces por medio de su carácter qué es lo que se espera de ellos. Y sencillamente, parafraseando esto,
Se espera de los seguidores de Jesús no que saquen la espada, sino que sean sanadores de orejas. Se espera que los cristianos sean no cortadores de orejas, sino sanadores de orejas. Y el Señor mismo fue un ejemplo viviente, una vez más, para los discípulos de lo que Él mismo enseñó. Mateo 5:44. Y yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo se ama al enemigo? Les enseñó el Señor Jesucristo, haciéndole el bien. ¿Cómo Jesús amó a uno de esos que vino a capturarlo como un delincuente? Haciéndole el bien, bendiciéndole, orando por ellos, aprovechando cualquier oportunidad para hacerles el bien. Y no vemos mejor ejemplo que esto, el Señor Jesucristo. Tuvo una oportunidad para hacer el bien a uno de esos hombres malvados que venían a capturarlo y lo hizo. Un hombre estaba a saber cómo le quedó la oreja, pero fijo no la tenía. Y el Señor lo restaura, teniendo misericordia de uno de sus enemigos. Solo si así hacemos esto, dice el Señor, es que vamos a testificar al mundo que somos hijos de Dios. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús, como hijo de Dios, entonces, ¿cómo vivió? Haciendo el bien a justos y a injustos. Haciendo el bien a multitudes en Israel, alimentando a miles y a miles. Y posiblemente a esos muchos que se beneficiaron del Señor Jesús cuando Él los alimentó, posiblemente muchos de esos fueron los que tiempo después también estaban gritándole ¿cómo? Crucifíquenle. Muchos de esos que recibieron de la bondad del Señor fueron los que prefirieron que sacaran a Barrabás. Lo cambiaron por un ladrón. Pero Jesús, sabiendo todo eso de antemano, ¿qué Él hacía? Caminaba en medio de este mundo haciendo bien, sanando enfermos, alimentando, expulsando demonios, hasta sus últimos días con este hombre que venía a capturarlo para llevarlo a la cruz. ¿Y qué hizo Jesús con este? Le sanó la oreja. Y aquí, mis hermanos, Jesús dice, Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús, el Hijo de Dios por filiación, se llama filiación ontológica, le está diciendo a los hijos de Dios por adopción, que ¿qué? ¿Cómo deben actuar? El que es hijo de Dios les dice a los otros hijos de Dios cómo actúen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que el mundo conozca cómo viven los hijos de Dios. El mundo conoció cómo vive el Hijo de Dios, ¿por qué? Al ver a Jesús. Y se espera eso entonces ahora de la iglesia que es su cuerpo, la que camina en este mundo como si fuera Jesús mismo. Y ahí preguntémonos también, ¿qué es lo que el mundo ve en nosotros, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Cómo actuamos cuando algo malo nos viene de parte de alguien? ¿Nos exasperamos? ¿Somos reactivos? Jesús sanó la oreja de ese que venía a capturarlo. Y asimismo se espera de nosotros, mis hermanos, que actuemos con bien, que paguemos con bien al que nos hace mal. ¿Cómo? Orando por ellos, por ejemplo. Haciendo el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan. Si alguien le hace mal a usted, se espera entonces que su reacción sea que doble rodillas y se ponga a rogarle a Dios el Padre para que bendiga a esa persona que le hizo mal. Y no también como muchas veces uno se topa en la calle a alguien cuando le dice que Dios lo bendiga, pero por dentro es otra cosa, ¿no? Se espera del cristiano que de verdad, de corazón, cuando alguien le hace mal, ore de corazón, deseándolo, que Dios le haga bien al que le hizo mal. Y así mismo, mis hermanos, se espera que nosotros enseñemos esos. Por ejemplo, como padres, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos cuando alguien les hace mal? Me pegaron en la escuela, vaya y dele. No, hay que enseñarle a nuestros hijos incluso que paguen bien por mal. Les enseñamos que pongan la otra mejilla, o nosotros mismos, mis hermanos, ponemos la otra mejilla. Los estándares del reino son claros y los estándares de nuestra carne salen a flote. ¿Sí? Tenemos la imagen del Señor Jesucristo, el sanador de orejas, y se espera entonces que nosotros andemos en este mundo también
sanando enfermos, visitando, alimentando perdidos, sin esperar bien alguno, incluso hasta esperar que nos hagan mal, y aún así nosotros estar procurando hacerles el bien. Por eso, mis hermanos, que Dios nos ayude a vivir en dependencia del Espíritu Santo, sanando orejas en medio de este mundo malo. Y así terminamos. A manera de resumen, entonces, mis hermanos, uno, guardémonos de la apostasía. ¿Por qué? Recordemos, la misma comienza como un alejamiento desde lo básico para terminar alejándonos de Dios. Alejarnos de todo aquello que nos acerca a Dios, como la oración, la lectura de la Biblia, el alejarse de los cultos dominicales, el alejarse de las devociones privadas y familiares. Así comienza la apostasía. Estemos alerta ante esos síntomas y hagamos lo contrario. Oremos, leamos, vengamos a la iglesia, todo en dependencia del Espíritu Santo, teniendo claro o predicándonos nosotros mismos ese mensaje de la cruz. Segundo, seamos valientes también. ¿Por qué? Si hay cosas que hacer, hagámoslas. Si hay cosas pendientes con hermanos, hagámoslo. Si tengo dudas sobre algo, hagámoslo. No seamos como esos hombres que tuvieron a Jesús todo el tiempo. Me pudieron haber agarrado en cualquier momento, pero el Señor Jesús les dijo, pudieron haberme agarrado en cualquier momento y vienen hasta ahora a buscarme como un delincuente. También, mis hermanos, vivamos haciendo el bien y enseñemos eso. Mientras vivamos en este mundo caído, el mal va a existir, va a venir mal sobre nosotros, está a la mano, y muchas veces ese mal nos va a venir de parte de nuestro prójimo, de otras personas. Y se espera entonces de nosotros que nos comportemos como Jesús, que no lo veamos como esas oportunidades de vengarnos, sino como esas oportunidades providenciales que Dios nos da para hacer el bien a los demás. Y veamos a Jesús, vinieron a capturarlo y él lo vio, oportunidad providencial para restaurarle la oreja a un hombre. En lugar de victimizarnos cuando nos hagan el mal, entonces son oportunidades providenciales que Dios nos da. ¿Para qué? Para comportarnos como Jesús se comportó en medio de este mundo. Y por último, no olvidemos el decreto de Dios y su evangelio. No olvidemos que desde la eternidad Dios determinó que su Hijo iba a venir a este mundo a morir por pecadores como nosotros. Juan 18:11 lo dijo así: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Cuando sus discípulos le sacaron las espadas y lo iban a defender, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La misma copa que él decía, pásala de mí. Ahora él está determinado a beberla. La copa que Jesús entonces estaba destinada para él desde antes de la fundación del mundo, él la bebió. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios y en la mente de Cristo, sencillamente, si usted es creyente, usted estaba en esa mente, mi hermano. Y Jesús bebió esa copa por usted, por pecadores como usted. Dios nos pensó y nos amó antes de la fundación del mundo porque quiso. Ni siquiera existíamos nosotros y ya el Señor estaba dispuesto a tomar la copa por su iglesia. Y por último, también, sin olvidarlo, esto mismo es una invitación ¿a qué? A que el pecador vea la bondad de Cristo, que vea la bondad de Cristo, como Él es un sanador de orejas, un sanador de pecadores, y que esa bondad es una invitación ¿a qué? A que se arrepienta de sus pecados y confíe que Jesucristo puede restaurar vidas, restaura pecadores a su relación correcta con Dios, incluso restaura estas vidas terrenales. Si pudo restaurar una oreja, puede restaurar lo que sea, puede restaurar matrimonios, puede restaurar salud, pero lo principal, restaura pecadores, de pecadores a santos. Así que vengan a Cristo arrepentidos de sus pecados y confiemos en Él. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por mostrarnos estas imágenes de tu Hijo Jesucristo, haciendo bien en este mundo. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que incluso en nuestro corazón hemos deseado el mal contra el prójimo. Trae arrepentimiento a nuestras vidas, un arrepentimiento genuino y profundo. Y tráenos también la convicción para que nosotros actuemos como Jesucristo y que lo hagamos gozosamente. Danos tal corazón, Señor. Trabaja en nuestras vidas, Señor, porque necesitamos mucho de tu gracia. En Cristo te oramos. Amén.